La ópera prima del director Andrés Kaiser está ambientada en la Sierra de Oaxaca, donde se encuentran los restos de una cabaña devastada por las llamas hasta sus cimientos, pero que alguna vez albergó a Juan Felipe de Jesús González, un ex sacerdote que tras sufrir una crisis de fe provocada por la prohibición del Vaticano de continuar con sus esfuerzos de conciliar su religión con la escuela del psicoanálisis, abandonó la iglesia para retirarse a vivir solo en la montaña. Ahí se propuso utilizar su conocimiento en psicología para intentar ayudar a 3 niños ferales, como se les conoce a los infantes que por alguna razón han vivido exentos del contacto con la sociedad, a valerse por sí mismos y a rehabilitarlos socialmente luego de pasar toda su vida en el bosque. Feral está anclada a los tropos del falso documental, y así se nos presenta a un periodista anónimo que se encuentra en la Sierra de Oaxaca buscando pistas sobre lo sucedido en una trágica noche de 1987, cuando el fuego devoró la cabaña con el ex sacerdote y los 3 niños ferales en su interior. También es así como en el primer tercio de la película descubrimos de dónde venía Juan Felipe. Nos es revelada su dura infancia con una madre estricta con ideología ultraconservadora y su nula relación con su hermano mayor al que casi no veía, pues este había ingresado al seminario años antes para convertirse en sacerdote. También nos enteramos que realizó parte de sus estudios religiosos en el monasterio benedictino de Santa María de la Resurrección en Cuernavaca, Morelos, donde vivió por 5 años y donde participó de manera activa en los estudios liderados por el abad Gregorio Lemercier, que buscaba conciliar la fe católica con el psicoanálisis de Fromm, esto para someter a una prueba la fortaleza de sus convicciones religiosas. Este fragmento de la cinta está inspirado en los sucesos ocurridos en Cuernavaca en los años 70, cuando Gregorio Lemercier sometió a terapia psicoanalítica de forma regular a varios monjes de la congregación benedictina, provocando en ellos profundas crisis existenciales y conflictos de fe que los llevaron a abandonar la iglesia. Por su temática, es imposible no pensar en las romantizaciones que sobre los ferales se han hecho en el celuloide, particularmente en el cine familiar con personajes como Tarzán, en cualquiera de sus versiones, o su variante infantil Mowgli, que por supuesto provienen de las mentes de los escritores Edgar Rice Burroughs y Rudyard Kipling respectivamente. Y aunque no gira precisamente en torno a los niños ferales, tampoco podemos evitar pensar en Capitán Fantástico de Matt Ross, donde se proponía la crianza de los niños de una familia en una remota zona boscosa alejada de la civilización y bajo los preceptos de Noam Chomsky, a quien en algún momento de la película se hace referencia con respecto a su teoría sobre el ser humano y su inherente capacidad lingüística. Sin embargo, Feral está mucho más cerca de un espíritu realmente contestatario con respecto al polémico tema de los llamados niños salvajes, y podemos pensar entonces en títulos como El Señor de las Moscas de Peter Brook o en varias ficciones en torno al alemán Kaspar Hauser, entre las que sobresale la película dirigida por Werner Herzog, donde el protagonista deambula entre ser una atracción de feria y un espécimen de alto interés para la ciencia. Podemos evocar a la vez a El Niño Salvaje de François Truffaut, que se inspira en la biografía del joven Victor de Aveyron publicada por el médico Jean Itard sobre el niño que fue encontrado en una zona boscosa cerca de Toulouse, Francia, en donde se cree pasó toda su niñez. En otro sentido, en el del contexto sociopolítico en el que se desarrolla la trama de la película, también se establecen vasos comunicantes a través del personaje del sacerdote del pueblo, al que podemos vincular por sus declaraciones frente a la cámara con el padre que en Canoa, aquella obra maestra de Felipe Casals, se aprovecha de su posición de poder para manipular a la población mediante sus creencias religiosas y ponerlos en contra de unos estudiantes a los que terminaron asesinando violentamente. Con una estructura narrativa similar a la de cualquier documental académico, la película presenta entrevistas con personas cercanas a Juan Felipe de Jesús, como su mejor amigo al que conoció en el monasterio de Santa María, o con un hombre de la sierra oaxaqueña que también vive de forma apartada del pueblo y se convirtió en su primer y único amigo de la región. Además, se presentan testimonios de algunos pobladores de San Juan Chilac, quienes sentían cierto rechazo por el personaje ermitaño y sus niños extraños, de quienes entre el morbo y el miedo se decían rumores como que eran niños del mal e incluso fueron acusados de ser demonios. La película hace un manejo estupendo del recurso del registro de entrevistas. El director de fotografía Marc Belver, quien cuenta con una amplia experiencia tanto en los documentales como Batallas íntimas de Lucía Gajá, Somos lengua de Quisa Terrazas y El maíz en los tiempos de guerra de Alberto Cortés, así como en el cine de género trabajando en películas como Espectro de Alfonso Pineda Ulloa y La niña en la mina de Jorge Eduardo Ramírez, demuestra aquí su talento para combinar elementos propios de la ficción con los del documental, consiguiendo un realismo impresionante en todos los testimonios. La película también echa mano del recurso del metraje encontrado, que desde el fenómeno del proyecto de La Bruja de Blair provocó una luz de imitaciones de la fórmula que han gastado el recurso hasta el hartazgo, pero que aquí se utiliza con mesura y de una forma refrescante para el género en nuestro país.
Y es que la propuesta del director no se sostiene por este ya mancillado recurso, sino que lo utiliza solo lo estrictamente necesario para recrear a cabalidad la atmósfera malsana que se respiraba en la cabaña y el descenso a los infiernos psicológicos del protagonista, mientras esto se ve reforzado por los comentarios de los pobladores en las entrevistas, donde se deja ver un ambiente de miedo, discriminación, intolerancia y fanatismo religioso. De esta manera, Feral es una propuesta fresca y auténtica en el panorama nacional. Es una película que sobresale por aventurarse en los terrenos del terror, pero sabiendo siempre que deambula por ese sendero para proponer una experiencia que reflexiona sobre nuestra propia oscuridad.